tal amigos y amigas internautas? Bienvenidos a una nueva emisión de El Salvador Today. Es un verdadero placer que puedan acompañarnos en este fin de semana ya. Queremos terminar pues este periodo de trabajo tratando un tema muy importante que pues a nuestro criterio no ha tenido la difusión necesaria y que es de justicia, ¿no?, para la memoria histórica de nuestro país, que es sumamente importante. Me acompaña para hablar precisamente del caso del Mozote el abogado Wilfredo Medrano. Don Wilfredo, mucho gusto. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, gracias por el tiempo. Gracias por invitarme. Queremos, antes de comenzar la charla, invitarlos a ver este breve mensaje. Este espacio es presentado gracias al gentil patrocinio de... Los mejores productos de concreto los encuentra en Megablock. Calidad al precio justo. Llámanos al 2523-2300. Bueno, que permanecen con este espacio licenciado, es presentado gracias nada más las gracias por haber venido, aceptado nuestra invitación y el tiempo que nos va a dedicar. Estamos, creo yo, una buena cantidad de salvadoreños pendientes del caso, de cómo se desarrolla, ¿no?, ya el proceso judicial en el caso del Mozote. Un proceso que es posible gracias a que la Sala de lo Constitucional declaró nula pues la llamada ley de amnistía. Háganos un favor, nos ve mucha gente joven. Regálenos por favor un poco de contexto histórico. ¿Cuándo ocurrió? ¿A quién se señala por este caso? ¿Cuántas personas fueron las víctimas? Y más que todo, ¿en qué contexto histórico, ¿no?, rodeado de qué se da todo este tema de la masacre del Mozote? Bueno, en primer lugar hay que destacar que este hecho atroz, como es la masacre del Mozote, se da en los días 8, 9, 10, 11, 12 e inclusive 13 de diciembre de 1981 en la jurisdicción del municipio de Meanguera, que comprende varios cantones: El Mozote, La Joya, Toriles, Cerro Pando y otros aledaños al municipio del Mozote, quiero decir, al cantón del Mozote, en donde viven alrededor de más de 3.000 campesinos, en su mayoría niños, quienes más de 1.000 campesinos fueron asesinados por tropas del batallón Atracat al mando del coronel Domingo Monterrosa Barrios. Entonces prácticamente a ellos se les está acusando, a todos los miembros y al alto mando de 1981, por haber ordenado, planificado y ejecutado la masacre del Mozote, que era población civil. Prácticamente eran personas humildes, agricultores, que no tenían nada que ver en el conflicto armado. Sin embargo, el Estado de El Salvador, con su terrorismo de Estado, llegó a la zona, mató más de 500 niños de 9 a 0 años de edad. Ese es del universo, ¿no? Y eso lo podemos sostener porque se han hecho una serie de exhumaciones donde se ha reflejado en osamentas la recuperación de restos. En su mayoría han sido niños, ¿verdad? Mujeres embarazadas, ancianos. ¿Qué porcentaje de los niños, digamos? Bueno, andan por unos 500 niños que fueron asesinados. Actualmente hay un registro único de víctimas ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se está estableciendo un número aproximado de niños de 9 a 0 años de edad, e inclusive hay no nacidos, ¿verdad?, que muchas mujeres fueron asesinadas embarazadas. Hay una situación que, bueno, yo vengo escuchando de este caso desde muy joven. ¿Cómo es que una población civil, principalmente campesinos, se convierte en objetivos militares? ¿Qué es lo que pasó que los convirtió a ellos en blanco del ejército en ese momento? Bueno, recordemos que las tropas salvadoreñas, en su mayoría el batallón Atracat, fueron formadas en luchas contra insurgentes en Estados Unidos, y prácticamente lo que pretendían al asesinar, al despojar a toda la gente de la zona, era, según el entendido de ellos, era quitarle la base social al FMLN, porque créase o no, la zona de Morazán fue una zona conflictiva, donde sí, pues se desarrolló un conflicto armado, pero prácticamente lo que desató prácticamente fue el asesinato de personas civiles, pensando que quizás estas personas compartían ideológicamente con el movimiento insurgente, lo cual es totalmente falso, porque la gente realmente no tenía dónde moverse, no tenía dónde vivir, tenía que vivir en la zona, pues. Entonces
De esa manera se vuelve objetivo militar únicamente por residir en la zona. En ese momento, digamos, y creo que todavía ahora se puede decir que en gran medida el ejército se nutre de personas que vienen de la zona rural, principalmente campesinos, pues, o hijos de campesinos en su mayoría. Tanto ahora como entonces eso era así. ¿Cómo es que a un hijo de campesino, a un soldado que según recuerdo en esa época también el entrenamiento que se les daba no era tan intensivo, digamos, era prácticamente unas semanas nada más de entrenamiento, de adoctrinamiento y uso de armas para luego sacarlos a combatir? Pareciera que hay un factor ahí, tal vez, no sé si sea la mejor palabra, un factor oculto, un factor psicológico o una especie de presión que también lleva, digamos, al soldado digamos, a cometer este crimen y de forma tan sostenida, tan reiterada y en masa. O sea, no es fácil, y creo que es tal vez en realidad la base de la pregunta, no es fácil entender, para mí y supongo que para mucha gente también, entender cómo es que el mismo soldado, los soldados de a pie, ¿no? los soldados rasos, no podían llegar a cuestionar a sus superiores que les habían dado semejante orden. Bueno, pues precisamente por eso el proceso penal 238-90 que se está llevando en el juzgado segundo de primera instancia San Francisco Gotera, estamos encauzando la responsabilidad mediata en contra del alto mando militar de 1981. Entre ellos está el general José Guillermo García, Adolfo Castillo y el jefe del Estado Mayor Rafael Flores Lima, así como también el alto mando del batallón Atracat. Todos ellos, en un número de 18, fueron ya intimados. Y precisamente la responsabilidad inmediata consiste en que son los hombres de atrás. Son los hombres que ordenan, que planifican, son los hombres que no se ensucian las manos, pero sí ordenan que sus órdenes se cumplan. En ese sentido, los soldados de a pie, como usted bien lo dice, no tenían la oportunidad de la objeción de conciencia, como se dice. Como decía Monseñor Romero, ante una orden de matar no debes de obedecerla. Pero ¿qué pasaba? Si ellos no cumplían también esa orden, los podían asesinar e inclusive eliminar o qué sé yo, qué les podía pasar. De esa manera es que en el derecho penal se habla de la responsabilidad inmediata. Sabemos que es muy difícil individualizar a los actores materiales porque sí, efectivamente cuesta porque no se podían identificar, más que la Fuerza Armada en este momento está negando todo tipo de información militar. Entiendo. Dice que no existen archivos militares como una forma de encubrir también a los responsables. Vamos a entrar en detalles del proceso penal que sin duda debe también ser bastante complejo por el tiempo que ha pasado y, como usted lo dice, por la cantidad de personas en el terreno que estuvieron involucradas, ¿no? Les pido, amigos y amigas internautas, que nos acompañen a una breve pausa. Enseguida regresamos. Esto es El Salvador Today.
bueno que permanecen con El Salvador Today. Continuamos hablando sobre las implicaciones históricas y la situación legal en que se encuentra actualmente el caso del Mozote. Para eso me acompaña el abogado Wilfredo Medrano de la Fundación Tutela Legal, doctora María Julia Hernández. Antes de continuar la charla, les pido que nos acompañen a ver este breve mensaje. Este espacio es presentado gracias a Arroz San Pedro, en mi delicioso casamiento y en todos lados. Encuéntralo ahí cerquita, en la tienda de tu colonia. Arroz San Pedro, misma calidad, nueva imagen. Continuamos con El Salvador Today. Wilfredo, por favor, explíqueme en qué etapa se encuentra el caso. Entiendo, para empezar, que este caso del Mozote ha tenido que ser procesado con el Código Penal de 1973, que ya está derogado, pero por la fecha en que ocurrieron los hechos es necesario que se aplique de esa forma debido a que las leyes no son retroactivas. Por favor. Sí, efectivamente estamos bajo la figura del Código de 1973, estamos en la fase de instrucción, es decir, estamos en la fase testimonial, que hay recepción de testigos, prueba documental, es decir, se está concentrando un desfile de pruebas que es la fase de instrucción. Además de eso se están pidiendo una serie de diligencias de carácter militar, es decir, documentos de índole militar que sabemos que son necesarios para establecer la responsabilidad penal individual de todos los involucrados, en este caso de todo el alto mando del ejército de 1981. Es bien complejo porque el juez, si bien la ley, cuando se declaró la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, la sala estableció que se debía de aplicar el Código del 73, pero el juez, para garantizar más, darle más oportunidades a los victimarios, en este caso a los asesinos, porque son genocidas, ha aplicado el código actual, es que es más garantista, también le da más derechos a la víctima tiene mayor participación directa desde el inicio de las investigaciones. ¿Y eso no va en contra de la resolución de la sala? No, eso es legalmente, totalmente está legitimado todo, porque ambos códigos estamos jugando con los dos códigos, ¿verdad? Uno da garantías, otro también da garantías, pero el código actual es más garantista para todas las partes técnicas. Y tiene a bien el juez. En ese sentido, también la defensa ha tenido derecho y acceso a la justicia en el sentido de que se le ha garantizado a sus defendidos, han interpuesto muchos recursos con prácticas dilatorias. Ellos quieren paralizar este proceso como dé lugar, sí. Por lo cual el juez se ha declarado sin lugar muchas peticiones de la defensa. Estos militares, que son 18, tienen alrededor de 24 defensores, de los cuales pues ellos están presentes en todas las audiencias, tienen derecho a interrogar a los testigos. Este proceso tiene dos cosas. Primero, el juez tiene por establecidos los hechos, es decir, para el juez no tiene ninguna duda que los hechos sucedieron de tal forma que el cuerpo del delito está establecido. Ahora, la duda de él, y por eso es que no decretó la detención de los imputados, es porque hace falta la autoría material, es decir, la individualización de ellos. Entonces, por eso es que hay muchos testigos que está declarando, donde sí ya están incriminando al alto mando, porque esta era una operación combinada, en donde solo el coronel Monterrosa Barrios no pudo movilizar todo este tipo de elementos militares. Es decir, aquí participó artillería, infantería, fuerza aérea, cuerpos de seguridad, pero sí el órgano ejecutor, el órgano, la estructura que generalizó los asesinatos fue el batallón Atlacat, ¿verdad? Pero estamos viendo un operativo de grandes dimensiones que arrasó con 6 caseríos, donde violaron mujeres, asesinaron niños, y cuando digo violaron es porque ya en el proceso ya constan declaraciones de mujeres que fueron violadas por efectivos militares, que en su momento pues no pudieron denunciarlos, porque si lo denunciaban a lo mejor no hubieran declarado, ¿no?, a esta fecha, porque hubieran estado asesinadas. Es decir, tiene prueba científica también. Se han recuperado alrededor de 350 osamentas, donde ha participado el equipo argentino de antropología forense y el Instituto de Medicina Legal. Es decir, e inclusive hoy
las últimas exhumaciones que se han hecho en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hasta hay pruebas de ADN. Hay pruebas de ADN, son identificaciones positivas donde los niños han sido ya cotejados genéticamente con sus padres o viceversa, ¿no? Sí. Padres con sus hijos. En ese sentido, creo que hay mucha prueba científica. Aquí lo único que falta, entre la prueba científica hay proyectiles, vainillas o otro tipo de restos bélicos. Sí, se han encontrado incluso ya en laboratorio, en medicina legal, se han observado improntas en la ropa, que es una mancha verduzca, que es cuando entra el proyectil, todavía queda la mancha ahí, y se han logrado en rayos X, se han logrado establecer esquirlas en las osamentas. Es decir, hay una riqueza. Hay una forma de a través de esta prueba científica, rastrear y conectar esos restos bélicos con las armas de la Fuerza Armada. Bueno, en su momento, en 1992, que vino un balístico, el doctor David Scott, hizo un análisis balístico y creo que sí se estableció que el tipo de armas, se estableció el número de tiradores, pero eso fue en el 90, en los años 90. Hoy en estas exhumaciones que se han dado, solo se han encontrado esquirlas, pero no se ha podido cotejar con el tipo de armas, porque realmente no se han encontrado armas. ¿Toda esta prueba está admitida en el juzgado? Toda esta prueba consta en el proceso penal histórico del Mozote, es decir, son como 67 piezas que lleva el proceso. Inclusive estamos pidiendo más información. El juez de la causa ha solicitado también que comparezcan al tribunal todos los peritos que exhumaron en 1990, es decir, todo el equipo de antropólogos argentinos, para que vengan a servir como testigos. En cuanto a la prueba documental, ¿qué tienen? Bueno, prueba documental tenemos todo el proceso, resultados de exhumaciones, ¿verdad? Tenemos informes antropológicos, tenemos informes arqueológicos, tenemos planes, hay planimetrías, hay declaración de testigos, hay inspecciones, quiero ver qué más. Por ejemplo, planes militares. No, eso lo estamos todavía solicitando. Recordemos que de manera frecuente desde el 90 la Fuerza Armada ha negado reiteradamente que no tenía planes y que no existen archivos militares. Eso nosotros consideramos que sí existen. Nosotros consideramos que sí existen planes militares porque tal como está estructurada la Fuerza Armada, ellos verticalmente están organizados, entonces es una institución jerarquizada, por lo tanto ningún efectivo se puede disparar por un lado y otro, sino que todos tienen que cumplir la orden. A legalidad de acuerdo a la ley orgánica de la Defensa Nacional. Okay. Vamos a hacer un breve corte comercial, el último. Le pido que nos acompañe, usted también, amigos y amigas internautas. Enseguida regresamos con El Salvador Today. Don't stop. 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 Don't stop.
bueno que permanecen con El Salvador Today. Les recuerdo que pueden enviarnos preguntas y comentarios a través de Twitter. Nos pueden encontrar como @croniosb o en mi cuenta personal @Luis Alvarado. Licenciado Medrano, por favor, coménteme también un poco en qué o cómo se ha involucrado la Fiscalía General de la República en este caso. Bueno, hay que destacar que al inicio la Fiscalía se mostraba muy pasiva en este caso, Sí. pero luego hoy pues han asumido institucionalmente una responsabilidad mayor en el sentido de que nos están acompañando, ¿no? Nos están acompañando directamente, están ya involucrándose, acercándose más a los testigos. En el proceso penal también tienen una intervención muy buena, muy positiva. Eso era lo que nosotros esperábamos, que el actual fiscal pues les girara directrices para que ellos asumieran, porque al inicio solo estábamos como acusadores particulares, pero hoy creo que hay que destacar que están trabajando y espero que así lo sigan haciendo. Yo veo bien positivo la actuación fiscal, muy buena, lejos de, al contrario de como era en 1990, que en 1990 los jueces eran inquisitivos. La Fiscalía también, lejos de estar con la víctima, era como que estaba en contra. Hoy los roles han cambiado. Hoy los jueces, pues con el sistema acusatorio, los jueces tienen otro rol diferente. Le dan participación directa a la víctima. Los fiscales están más cerca de las víctimas. Entonces se ha roto prácticamente un viejo esquema que era nocivo para la sociedad. Hoy tenemos más oportunidades. Lo único que quizás donde estamos fallando es la poca colaboración de las Fuerzas Armadas para facilitar información de carácter militar. Reiteradamente ellos están diciendo que no encuentran archivos, que fueron destruidos, pese a que el Instituto de Acceso a la Información Pública les ha ordenado que reconstruyan esa información. Esa información que dicen haberse destruido, la pueden reconstruir. Sin embargo, han desobedecido esas órdenes y de nuevo hoy el juez, a petición nuestra, le manda a requerir al presidente de la República en su calidad de comandante de la Fuerza Armada más información de carácter militar para acreditar la responsabilidad penal individual del alto mando de 1981 y de los oficiales que estaban en el batallón Atlacat, que hoy todos, la mayoría de los acusados son generales, coroneles. Sí. Excepcionalmente hay un capitán que quizás no ascendió, pero casi la mayoría están en retiro actualmente. Si no se logra la información sobre estos operativos militares, ¿no se podría lograr una condena en el caso? Mire, hay otros elementos que son coherentes con la investigación, no necesariamente, valga la redundancia, no necesariamente necesitamos la información de carácter militar. Hay muchos elementos, es decir, el binomio procesal que se habla en derecho penal, el cuerpo del delito está probado y la participación delincuencial. Es decir, ellos ostentaban esos cargos militares, nadie puede decir que esa masacre no existió, se han recuperado más de 500 cadáveres, hay personas que sobreviven e inclusive hay testigos que dicen haber observado al coronel Monterrosa en Arambala, donde dio órdenes de ejecutar, órdenes de asesinar y de órdenes de avanzar hacia el Mozote a asesinar miles de campesinos. O sea que ahí se está estableciendo los dos extremos procesales. Sí es necesaria la documentación militar para robustecer la investigación, pero para establecer la responsabilidad penal basta con otros elementos idóneos y de convicción, y ya será el juez con su sana crítica el que valorará hasta cuándo este proceso está depurado y lo elevará a otra etapa procesal. Han pasado 36 años desde que ocurrió la masacre en el Mozote y por mucho tiempo se habló de que, desde antes que se derogara la ley, ¿no? El año pasado se hablaba de que no era conveniente, de que digamos podía entrar el país en una especie de convulsión social y que pues hubo una frase que se repitió muchas veces, ¿no? Que no era conveniente para nadie estar abriendo heridas del pasado. Usted que está involucrado en el caso, usted que pues, está representando a las víctimas en este caso, ¿cómo toma ese tipo de reflexiones y qué cree que al final deba resultar, o sea, o mejor dicho, si cree que al final el resultado va a ser positivo para el país en general, no solamente para las personas que se vieron victimizadas en este caso? Mire, yo en ningún momento considero que se están abriendo heridas, al contrario, es una prueba para el sistema judicial
que cómo debe resolver este tipo de casos, porque esto envía un mensaje para El Salvador, es decir, se va a fortalecer el sistema de justicia, porque si no logra resolver este tipo de casos, a futuro, ¿cómo va a resolver problemas complejos? En ese sentido, creo que, mire, y es falso que se va a volver ingobernable el país. Mire, en Guatemala juzgaron al general José Efraín Ríos Montt, el país sigue en marcha, su institución democrática sigue en marcha. En Argentina juzgaron a los militares represores de Jorge Videla y demás, el país sigue en su curso. En Chile juzgaron a Augusto Pinochet, el país sigue tranquilamente, es decir, lo positivo que puede ser para El Salvador es que la justicia ya no va a ser la misma, se va a liberar del miedo, porque aquí todavía hay jueces que tienen miedo o son incapaces o simplemente son cómodos, ¿verdad? Pero lo que sucede es que el sistema de justicia cuando se libere del miedo va a ser diferente. El día que estos señores sean juzgados, El Salvador, los jueces ya no les va a temblar la mano, pues porque tenemos que sentar un precedente para que esto no se vuelva a repetir. No sabemos si al cabo de 50 años, como El Salvador tiene fenómenos cíclicos que se repiten cada 50 años, no sabemos si dentro de 50 años resurja un caudillo y comience a generar una espiral de violencia, una cultura criminógena que vaya a desaltar en El Salvador. Entonces, yo considero que aquí al contrario, debe de prevalecer la justicia, la verdad y la memoria, porque también, mire, estos hechos no deben de repetirse. La garantía de no repetición consiste en esto, en hacer juzgamientos a los militares, porque aquí realmente violaron las leyes de la guerra. Este es un crimen de guerra, como lo dice la Sala de lo Constitucional, un crimen de lesa humanidad. Entonces no es posible que quede en la absoluta impunidad. Alguien tiene que hacer algo. ¿Y cuál sería ese algo? Es decir, ¿en qué momento podría usted como querellante, o tal vez la misma asociación, de las víctimas supongo que es un poco más complejo, pero en qué momento podemos considerar, ok, ya se hizo justicia? Porque también creo yo que después del tiempo que ha pasado hay ciertos factores humanitarios a considerar, ¿no? Porque tal como fue en el caso de los jesuitas, se considera que no tampoco tiene mucho valor histórico el poner a una persona ya de la tercera edad en la cárcel. O sea, existen otros factores más allá de eso. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, mire, el Código Procesal Penal, entiendo que estas personas me preguntaron en una ocasión que por qué queríamos meter preso a estas personas que ya no constituyen, ya no son peligrosos, no constituyen una peligrosidad. La verdad es que el Código Procesal Penal y el penal no excluye responsabilidad penal alguna a estos señores, ¿verdad? A menos que padecieran de alguna enfermedad mental o alguna otra incapacidad, pero en este caso ellos están totalmente conscientes para enfrentar un proceso penal. Sí. Y ellos deben de asumir sus roles, su responsabilidad, porque la verdad es que qué tipo de mensaje le estaríamos dando a la sociedad, que estos crímenes quedaron impunes. La gente, los familiares no pueden olvidar, hay gente que le destruyeron todos sus núcleos familiares, quedaron solos, hay inclusive hay hijos que se querían quitar la vida porque ya no le hallaban sentido a la vida, quedar ellos solos. Así es que les destruyeron casas. Recuerden que ellos están siendo acusados por 9 delitos. Está asesinato, daños, violación, robo, actos de terrorismo y otros más. En ese sentido, creo que ellos deben de asumir su responsabilidad penal. Y yo espero, en su momento dado, que el juez que lleve el proceso resuelva favorablemente de acuerdo a lo solicitado por las víctimas, ¿verdad? Que son alrededor de más de 1000 personas que piden justicia, ¿verdad? Ok. Licenciado Medrano, le agradezco el tiempo que nos ha dedicado. Sin duda, a medida el caso vaya progresando, espero que nos acepte una invitación para poder conocer más a detalle, ¿no? Y estar más conscientes de cómo ha avanzado este caso, que sin duda es histórico. Gracias de nuevo por haber estado aquí. Gracias. Amigos y amigas internautas, esto es El Salvador Today. Esperamos verlos de nuevo el próximo lunes. Recuerde que estaremos con otro tema de estos que deben ser de interés para todos nosotros. Será hasta entonces.